Nuestro invitado de hoy es un actor muy reconocido y cotizado en nuestro país y en el extranjero. Ha participado en diferentes producciones, entre ellas Marido en Alquiler, Sin Celosía y Paraíso, El Clon y muchas otras más. Estos trabajos lo han consolidado como uno de los artistas más importantes en nuestro país y un artista de exportación. Hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca de la trayectoria de este gran personaje, así que vamos a tomar un café con aroma a Roberto Manrique. Bienvenido, Roberto. Gracias por esta invitación, qué gusto. Es un gusto poder compartir contigo y definitivamente había que aprovechar la oportunidad de que estás en visita en nuestro país. Como siempre, los ecuatorianos te recibimos con los brazos abiertos, pero quiero saber qué hace que Roberto Manrique sea tan querido. ¿Por qué eres tan querido? Todo el mundo te ama. Y no me lo vas a negar. No me imaginaba que íbamos a empezar con esa pregunta. Yo no sé, pero sí me siento muy querido. No te voy a mentir que es una energía que en efecto es muy real en mi vida, muy tangible. Yo siento que tengo un país apoyándome y es uno de los grandes privilegios de mi vida porque es muy especial sentir que hay un país como celebrando mis logros, mis éxitos, acompañándome en general en el proceso. Entonces se vuelve además algo muy real. ¿A qué me refiero? Si estoy nominado a algún premio y toca votar, ¿no? Para que me lo gane, o sea, yo sé como que, jaja, yo tengo Ecuador conmigo. Entonces, tengo Ecuador de respaldo. Exacto. Entonces sí es muy lindo, muy especial y muy gratificante sentir ese cariño. Definitivamente, la gente al escuchar el nombre Roberto Manrique lo asocia de una vez con la actuación. Quiero saber cómo fueron los inicios de Roberto Manrique en la actuación y cómo despierta este amor por el arte en ti. Bueno, yo estudié otra carrera, así que lo primero, social. así es, comunicación social. Lo primero que me llevó a la actuación fue darme cuenta de que ese camino inicial no era el camino, ¿no? Entonces hubo un proceso de renuncia, porque además ya había atisbos de logros en esa área porque tenía una agencia de publicidad, tenía una empresa exitosa, pero no me llenaba. Entonces lo primero fue renunciar a algo que me estaba llenando muy a medias. Que no era lo tuyo. No era lo mío. Luego vino la apertura a las señales de la vida de hacia dónde. Terminó llegando a mi vida un taller de actuación que fue un regalo, en realidad. Terminé haciendo un casting por esas cosas de la vida y en ese casting no me dieron el personaje, pero me dieron un taller de actuación. Y en esa experiencia de estar en escena, jugando en los primeros ejercicios de improvisación actoral, fue que dije, uy, eso es lo que quiero hacer, y decidí explorar por ahí, y así arranqué. ¿Y cómo fueron tus inicios ya en la actuación? ¿Cómo iniciaste? Una vez que dije, a esto me quiero dedicar, voy a estudiar la carrera, el profesor de la escuela donde iba a estudiar la carrera, en un taller inicial, no este que te digo que fue donde surgió por primera vez, sino un primer taller que ya lo asumí como, ok, voy a explorar este oficio y me voy a profesionalizar en él. Ese profesor empezaba a dirigir una novela en TC Televisión, una novela que era la historia de Sharon cuando aún estaba con vida. Y él me propone para hacer un personaje. Entonces, el trabajo reemplaza el estudio y empiezo a trabajar en TC, luego Ecuavisa, regreso a TC y se convierten en 3 años de televisión y teatro, por fortuna, para equiparar un poquito el trabajo televisivo. Y pospongo la idea de estudiar de lleno. Nunca se termina dando. Finalmente nunca estudié la profesión, artes escénicas como tal. No he parado de tomar talleres a lo largo de toda mi vida, pero como profesión nunca lo estudié y así arranco, de manera muy, digamos, fluida y fácilmente en Ecuador. No todos mis procesos fueron fluidos y fáciles, pero ese en particular de inicios en Ecuador sí lo fueron. Pero ya tenías una carrera consolidada y una carrera afianzada aquí en el país. Pero ¿por qué decides dejar todo aquí en Ecuador, hacer maletas, cruzar la frontera e irte? ¿Cuál fue el principal motivo por el cual tú decidiste irte? Quería proyección internacional y sentía que... ¿Siempre fue tu meta? No, se fue revelando poco a poco, digamos. Se fue revelando poco a poco.
no necesariamente cuando empecé decía voy a trabajar internacionalmente. No. ¿Cómo te veías? Las metas eran más a mediano plazo. Yeah. Era un Guayaquil muy diferente al de hoy. Hace 20 años fue esto. ¡Qué locura! Pensar en una carrera actoral no es como hoy en día, en donde hay varios referentes internacionales, de gente trabajando por fuera, donde hay toda una escena teatral en Guayaquil, en donde incluso hay múltiples escuelas de actuación. Hace 20 años era muy diferente y por ende la capacidad de visión que tenía en ese momento, si bien me daba para quiero ser actor, voy a trabajar. Yo creo que en ese momento en el que tomé la decisión no había mucho componente de proyección internacional, pero pasó el primer proyecto, el segundo, el tercero, el cuarto y tal vez a los 2 años digo, empieza a aparecer Colombia en mi vida y se empieza a producir mucho aquí al lado, en el país vecino, y alguna maestra colombiana me dice, te iría bien en Colombia, voy a Colombia como reportero de una marca para un concierto y conecto con el lugar. Y esta serie de elementos despiertan en mí yo quiero trabajar por fuera, Colombia se me está presentando en mi vida, yo quiero trabajar por ende en Colombia, parece que la vida me está diciendo que es para allá, me voy a ir a apostarle. ¿Y consideras que tu carrera actoral se vio limitada aquí en Ecuador? A ver, no se vio limitada en el sentido de que fueron 3 años de trabajo permanente, ¿sí? O sea, cuando la gente me dice, claro, tú te fuiste porque nadie es profeta en su tierra, yo no me identifico con ese refrán. Con ese refrán, exacto. No creo que aplique a mi caso, porque a mí Ecuador, por el contrario, me dio mucho trabajo, me dio una carrera inicial y además me tuvo paciencia, porque mi proceso de aprendizaje fue en pantalla. Sí, así que todas las malas escenas o mediocres escenas que debieron suceder en la confianza de un salón de clase, en mi caso sucedieron en pantalla. Así que yo le tengo mucha gratitud por la paciencia que el público ecuatoriano ha tenido conmigo de verme crecer. Entonces yo creo que Ecuador me dio las oportunidades que necesitaba para que mi proceso se dé como tenía que darse. Definitivamente. ¿Y cómo reaccionó tu familia ante esta decisión de querer emigrar a otro país? Imagínate que, bueno, yo recibí el apoyo de mi familia en el 100% del proceso. Desde que dije, quiero dejar la publicidad, a pesar de que es un éxito en mi vida, y todavía no sé a cambio de qué. ¿A qué te vas a dedicar? Dijeron, bueno, a explorar. Cuando 3 meses después dije, ya sé, voy a ser actor, en Guayaquil hace 20 años, mi papá me dijo, te apoyo con la única condición de que lo hagas buscando la excelencia, que fue de las mejores recomendaciones. Y definitivamente lo has conseguido. Y es mi norte, buscar la excelencia. La cosa es que, o sea, es una actitud, no necesariamente se consigue, pero es un norte. Si me explico, es más una cualidad del proceso que un estado final, ¿sí? Es estar en constante exigencia en el proceso de crecimiento. Y por último, cuando le dije a mi familia que yo me iba a Colombia, también apoyo total, al punto de que mi papá murió unos 3 meses antes de que yo me mude a Colombia. Y ya se sabía que mi plan era pronto irme. Mi padre, no quiero decir que fueron sus últimas palabras, pero sí más o menos en su última semana, le dijo a mi familia, nadie detenga a Roberto en su viaje porque ahí es donde va a encontrar su destino. Él siempre fue un hombre que la tenía muy clara, tenía una visión muy sagaz, muy precisa sobre los sucesos, sobre qué genera qué, y él tenía muy claro quién era yo, y que dentro del proceso de encontrarme conmigo mismo, de que se revele mi camino, seguramente una cultura ajena a la nuestra iba a ser necesaria. Definitivamente, justo a eso quería llegar. Al emigrar a otros países y ya vivir con una cultura completamente diferente a la que tenemos nosotros aquí en Ecuador, ¿cómo lograste adaptarte a esta nueva cultura? ¿Cómo lograste adaptarte? ¿Fue complicado o en este caso fue fácil adaptarse a una nueva cultura, ya sea en Estados Unidos o en Colombia? Cuéntanos cómo fue la experiencia. Hubo grandes dificultades en el proceso, pero no tenían que ver con adaptarme a una cultura diferente. Porque
Uno, porque creo que tengo una de mis fortalezas es que me adapto con facilidad, ¿ya? Dos, tampoco es tan distinta a la cultura colombiana. Habría que verme en Tokio, ¿no? O sea, no necesariamente... Ahí sí ya llegamos al extremo. ¿Quién sabe? Ajá. Vaya, venga, de pronto me siento súper cómodo, no sabemos. Pero, en tal caso, la cultura colombiana facilita un poco las cosas. Lo que sí fue complejo, más que la diferencia cultural, es que sí hubo retos a nivel económico serios. O sea, hubo unas 2 o 3 veces me desperté sin saber qué iba a comer ese día, porque literal tenía menos de $1 en el bolsillo y no sabía cuándo me iba a entrar plata. Y yo estaba muy determinado a que mi experiencia de vida tenía que ser resuelta por mis propios medios y no es que podía llamar a pedir plata, sino que a resolver. ¿Y alguna vez pensaste en dejarlo todo? Una vez. Una vez sí. Una vez. Y duró 5 segundos y la tengo súper clara. Me acuerdo, venía como que una serie de sucesos caóticos tras otro y mi manager me mandó un casting. Y cuando me da la dirección, ¿Será? Yo creo que está mala dirección, porque ahí no hay nada de casting. Ese barrio claramente es hasta peligroso, no me suena que hay una productora. No, te aseguro, ahí es. Bueno, esto fue en bus, por supuesto, todo era moviéndome en bus. Con una lluvia a cántaros, me bajo del bus y tenía que subir una loma. Entonces ya para cuando llegué agotado, empapado, al punto, tenía razón. Y era claramente peligroso. no era peligroso, ahí no había nada, y llego, y como que yo sabía. O sea, al final no había ningún casting. No había ningún casting, perdí el casting, se me mojó todo. Ahí fue como, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo me regreso a Ecuador. No, ¿a quién quiero engañar? No me voy a regresar. Fue un momento donde recuerdo muy claramente que la duda, por lo menos durante unos instantes. Y mira, definitivamente has trabajado en tantas cadenas televisivas como lo es Univisión, Telemundo, Televisa, Caracol TV, entre muchas más. ¿Con cuál de ellas sientes que te has sentido más identificado o que te han ayudado a crecer profesionalmente? Sin lugar a dudas, Telemundo. Telemundo. Sin lugar a dudas, sí. Yo he trabajado en efecto con varias cadenas, pero en realidad el 85% de todo lo que he hecho ha sido con Telemundo. Ellos son los que han visto en mí el mayor potencial del actor que puedo ser y los que me apostaron con el primer protagónico. Entonces es sin duda quienes serían mi casa laboral a nivel internacional. Y conversando un poco acerca de los papeles protagónicos y los papeles secundarios que has interpretado, ¿con cuál de todos los papeles que has realizado en estos 20 años de carrera profesional te has sentido más identificado? No es televisivo, es teatral y fue Peter Pan. Fue así un encuentro de almas entre Peter Pan y yo. Fue toda una experiencia hasta mística, te diría. Teatral. Justo a eso yo quería llegar. En este momento te encuentras aquí en el país con la obra Puras Cosas Maravillosas. Has regresado al teatro después de 5 años, 5 largos años. Cuéntame qué se siente poder regresar a los escenarios y con esta gran obra, con este gran monólogo. Muy emocionante. Amo el teatro, amo Ecuador. Regresar al teatro ecuatoriano con una obra como Puras Cosas Maravillosas exacerba los niveles de felicidad. Definitivamente. Porque se unen muchos elementos, ¿no? Empezando y por sobre todo con el contenido de Puras Cosas Maravillosas. Me encanta cuando estoy en una entrevista hablando de eso y quien me entrevista ya lo vio. Sí, yo tuve la oportunidad de poder verlo la semana pasada. Sí, entiende de lo que estoy hablando. Definitivamente es una obra que vale la pena ver. Dura 1 hora 15 minutos y créanme que van a ser 1 hora y 15 minutos bien merecidos, bien invertidos, definitivamente. Cuéntame un poco acerca de la obra, de qué se trata para las personas que nos están viendo y no saben acerca de ella. Claro, Puras Cosas Maravillosas es la historia de un hombre que a los 7 años empieza una lista de puras cosas maravillosas porque tiene una mamá depresiva con tendencias suicidas y quiere darle motivos a la madre por los cuales vivir. En esta ingenuidad y optimismo del niño, él encuentra cosas muy cotidianas y sencillas del día a día en la vida, de las cuales saca esta sensación de maravillarse por la vida, ¿no? A medida que él va creciendo,
la lista no solo existe en función de la madre, sino en función del recordatorio que él necesita también. Y las cosas siguen siendo cotidianas y sencillas. Y eso creo que es de las cosas más lindas que tiene la obra, ¿no? Esta invitación a poner... Esta invitación a, aceptando el hecho de que la vida es caótica y dolorosa y hay sufrimiento, y eso es parte de la existencia, de la cualidad de ser humano, pero también tenemos una maravillosa oportunidad, una libertad, que es poner nuestra atención donde queramos. Y podemos ponerla en las cosas maravillosas y sencillas que tiene cada día. Definitivamente. Un poco yéndonos al ámbito social, que sé que también es muy fuerte en tu vida. Siempre te has dedicado a la labor social y creo que todos sabemos eso, pero últimamente te has dedicado al 100% con Desafío Ecuador. Cuéntame un poco acerca de este proyecto, cómo surge y por qué decides específicamente enfocarte en la educación de Matal. Yo siempre había querido tener mi fundación, pero lo veía como algo muy lejano, ¿no? Como que tenías que ser millonario. Un sueño inalcanzable. Sí, así como que, no sé, pues, para Roberto Manrique Foundation era una cosa que tenía que ser así como que más o menos. Y la vida me cambió la perspectiva porque durante el terremoto, con la labor de servicio requerida durante el terremoto, pues eso fue mutando. Y de pronto la vida trajo a mí la necesidad y la oportunidad de que exista una fundación y que exista el Desafío Ecuador. Hasta la historia de cómo llega el nombre es particular. Pero concentrándome en el oficio de Desafío, en efecto, trabajamos en educación, capacitación y emprendimiento. ¿Por qué el Matal? También la vida, así que nos terminó ubicando ahí y que en una reunión con trabajando en conjunto con los militares que estaban instalados en la zona, días después, nos llevaron a conocer una escuela que se había caído, la escuela del Matal. Luis Arturo Ceballos es el nombre oficial, y era una escuela que recibía 200 niños solo a nivel escolar. Y nos dijeron, por favor, reconstruyan esa escuela porque el ministerio no la va a reconstruir porque no tiene presupuesto para esa. Y por ende, los niños del Matal tendrían que viajar hasta otra comunidad para recibir educación. Y si bien algunos lo harían, seguramente la mayoría no. Definitivamente. Mira, haz de cuenta que yo dije, sí, quiero un café. Con esa misma facilidad, yo dije, sí, yo reconstruí una escuela. No tenía ni idea en qué me estaba metiendo, pero sí, perfecto, ya, nosotros nos encargamos. Híjole, qué proyecto, qué cosas. Pero así terminamos reconstruyendo la escuela del Matal, que ahora es una escuela, colegio, escuela y colegio que tiene 550 alumnos, de los cuales 86 son adultos que están terminando la escuela porque no pudieron hacerlo en su infancia. Y tenemos también dentro del proyecto de Desafío Ecuador 2 nuevos objetivos. El segundo es capacitación, que ya cumplimos, inaugurando un centro de capacitación que funciona básicamente con un centro de cómputo que tiene 25 computadoras para instruir y generar capacidades en diferentes oficios para adultos también. Y por último, emprendimiento, que es el que nos falta por cumplir. Estamos a 50% de terminar un centro comunitario donde desarrollaremos y acompañaremos a la gente de la comunidad en proyectos de emprendimiento. Sigue en proceso. Pero quiero saber de dónde surge el nombre de Desafío Ecuador, porque me habías mencionado y no te podía dejar escapar esta entrevista sin que me cuentes. ¿De dónde surge el nombre Desafío Ecuador? Tú sabes que Chile ha experimentado un montón de sucesos naturales que lo han afectado muchísimo. Hay una gran fundación que trabaja en Chile que se llama Desafío Levantemos Chile, que surgió de manera muy natural en uno de los grandes terremotos años atrás de Chile. Ellos vinieron e hicieron un recorrido por el país viendo las distintas labores de servicio en la etapa de emergencia que estaban sucediendo en ese momento. La gente de Desafío Levantemos Chile yo y con quienes estábamos trabajando en ese momento en Jama, tuvimos una tarde sentados en las bancas de la iglesia de Jama, que estaban puestas las bancas en la calle porque en realidad no había iglesia y estaban dando misa en la calle, y sentados en esas bancas tuvimos una tarde tan especial en donde nosotros les contábamos lo que estábamos haciendo y ellos nos inspiraban con sus historias y había como esta retroalimentación e inspiración mutua y nos llenaban de fuerza. Además, en medio del agotamiento
que estábamos experimentando porque era muy intensa, la experiencia más intensa de mi vida, sin lugar a duda. Y en medio de este proceso termina la reunión y dicen, nosotros hemos estado esperando, mientras nos reuníamos con tanta gente, definir a quién le hacíamos un regalo. Y los hemos elegido a ustedes. Si ustedes quisieran, nosotros compramos el dominio desafioecuador.com. Para heredarles, así como ellos son Desafío Levantemos Chile, que alguien sea Desafío Ecuador y los hemos elegido a ustedes. Si ustedes aceptan, nosotros les damos este nombre. Entonces, esta es la elección de alguien que está haciendo el mismo trabajo que nosotros estábamos haciendo desde hace años y que lo hacía en semejante excelencia. Ya era como una patadita de la buena suerte, por así decirlo, y una especie como de bendición también. Entonces aceptamos de inmediato y por ende nosotros no elegimos Desafío Ecuador. Ellos los eligieron a Desafío ustedes. Ecuador como ente energético nos eligió a nosotros y vino así. Definitivamente, y ahora estás involucrado 100% a esta gran campaña social. Pero para poder concluir con la entrevista, ¿qué tienes planeado para este 2019? ¿Piensas establecerte aquí en Ecuador o piensas regresar a Colombia? ¿Qué proyectos tienes tanto en la actuación como en la labor social? Bueno, feliz de pasar una temporada en Ecuador porque esta gira de puras cosas maravillosas dura 2 meses. Ahora estamos aquí hasta el 4 de agosto en Guayaquil, en el Teatro Sánchez Aguilar, pero luego nos vamos a Quito del 8 al 18 de agosto en el teatro, en el Centro Comercial Escala. Regreso para Premios Latinoamérica Verde, que tú sabes que es este suceso maravilloso, del cual somos anfitriones todos los años aquí en Guayaquil, en Puerto Santana, del 21 al 25 de agosto, para que se inspiren de todas las maravillas y los proyectos socioambientales del continente. Luego me voy a Loja, que tengo funciones 30 y 31, tengo funciones en Santo Domingo el 15 de agosto, en fin. Hay muchas puras cosas maravillosas en estos 2 meses, pero además es posible que salgan más funciones y que yo alargue un poco mi regreso a Colombia, porque en realidad, proyecto televisivo no tengo este año, sino que a comienzos del próximo año, esperando una fecha más específica, seguimos con Sin Seno Sí Hay Paraíso, ahora llamado Al Final del Paraíso, así que se viene más de esa saga. ¿Y cuáles son las cosas maravillosas en la vida de Roberto Manrique? Son muchas, la lista es larga y en la tuya también, pero si tuviese que elegir una, me voy con las conexiones humanas. Yo creo que en general, de las cosas más maravillosas que tenemos en la vida y que más sentido nos da, es esta sensación de estar conectados. Yo tengo una familia maravillosa que presumo, unos amigos también que me llenan de orgullo y bueno, más recientemente también no solo las conexiones humanas, sino las conexiones caninas, desde que llegó Mila a mi vida. Bueno, en este caso no mencionamos 1.000.000 de cosas maravillosas, pero sí la más importante en tu vida. Sí. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ti, una delicia. Y muchísimas gracias a ustedes también. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir un café con un artista definitivamente que ha dejado el nombre del Ecuador en alto. Hoy tuvimos la oportunidad de tomar un café con aroma a Roberto Manrique. Gracias.